Hola, distinguida audiencia. De nuevo, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy, nuestro conversatorio va a estar dedicado a Alfred Cortot en la serie de los grandes pianistas de la historia. Antes de que vean esto, debo decirles que estudiando de nuevo un tanto la historia del piano, encontré una fe de rata que no quiero, querida audiencia, que lleven un mensaje que creo que le he enviado un par de veces a ustedes equivocadamente, que es que el piano nació en Padua. No, en Padua nació Cristóforo, cuando Venecia era una república independiente, no estaba todavía anexada a Italia. Y en realidad el piano nace en Florencia, y hacia 1700, porque entre Harvard, entre otras biografías que he leído, otras historias del piano que he leído, es hacia los 1700 algo. No exactamente el 709, ¿no? Y por otra parte, como les debo una, se conservan 3 pianos de él, ¿no? Uno construido en 1720, que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, uno en 1722 que está en el Museo de Roma, y el que me faltaba era en 1724. Hay un piano en Leipzig, la ciudad de Bach. Como es costumbre antes de este conversatorio, voy a dar lectura a los comentarios fruto del vida y obra del gran Gustav Mahler. Pilar Medina, una psicóloga, dice: gracias nuevamente, Alfredo, muy interesante. Recuerde, como hay alrededor de 20 nuevos suscriptores, gracias por esa, y de la última vez pasamos a más de 7.600 visitas, agradecido. Debo nuevamente decir a los nuevos suscriptores que todo esto es tomado de la forma más humilde y modesta, ¿sí? Gustavo Fernández, el consecuente hermano, dice: excelente, no sabía nada de la vida de esto, pero ahora siento que es una música sublime. Luis Soto también habla muy bien de la edición. Paso felicita consecuentemente a Mariela. Otra psicóloga, María Isabel Ran, envía también saludos afectuosos por este conversatorio. Glado Herrera, casada con Javier García también. Y Mariano Fernández, que conoce mucho bastante conoce a este autor, pues manda un mensaje bastante interesante sobre la motivación, y compara a Freud con, bueno, muchas cosas que dice el mensaje que sería largo para acá. Y por último, el consecuente Víctor se ve que conocía a Mahler, porque habla de una pieza que no la comentamos, que daría para un programa comentarla, que es la Canción de la Tierra, que está basada en poemas chinos. A ver, con respecto a esta obra, brevemente, Mahler tenía una cábala que él no debía escribir una novena sinfonía porque se había muerto ya, por lo menos, eran como 4. Recuerdo a Beethoven, a Schubert y a Bruckner. Hay un cuarto que no recuerdo, pero esa cábala lo llevó a no poner novena sinfonía, sino poner Cantos de la Tierra. Y bueno, y resulta que fue la novena sinfonía y muere Mahler de endocarditis. Ahí Mahler estaba ciertamente afectado porque era incierta su posición como director de orquesta en Nueva York. Era incierta, había tenido el problema de infidelidad con la esposa Alma, que hace un pacto para que esté con él hasta su muerte. No se había inventado la penicilina del inglés Feynman hacia 1930, algo así, un poco antes. Y bueno, y muere de eso. Además había muerto la niña. Era un momento, y él siente como que se está desmoronando. Entonces él escribe eso
desmoronando él, no, sino todo lo que había creado. Y escribe eso, que él no la va a oír, sino que va a ser interpretada en Viena por uno de sus historiadores, por cierto. Y entonces, ese es una sinfonía que está escrita en 4 movimientos. El primero trabaja mucho sobre la eternidad. Él procura escribirlo en alemán y lo usa con una segunda aumentada, o sea, de fa sostenido a mi. La segunda parte es una danza que también está escrito en 3x4 de Bach y bueno, y la pone así como danza y con fanfarria. Luego viene resignación y luego un cuarto movimiento que le recomiendo que la vean, dirigida por Claudio Abbau. Es maravilloso porque la batuta en la dirección es una prolongación del brazo derecho. El brazo derecho hace los tiempos mientras el izquierdo mide la forma de tocársela. Y bueno, sería largo, pero Abbau lo hace tan bien que lo recomiendo, sobre todo tocada por Lucerna, una orquesta de Lucerna, sobre todo cuando él termina, porque Mahler utiliza ahí mucho silencio, ¿no? Y el público se queda expectante. ¿Qué pasa con el silencio? Y Claudio Abbau se pone aquí al final. Es muy interesante la obra. Debo terminar con Mahler diciendo que él aportó a la orquestación, que él cambiaba la posición sobre todo de los instrumentos de cuerda. Vale decir que donde estaban los violines do, ponía violonchelos y así. Bueno, y hoy en día en varias orquestas ha cambiado eso en función de la obra. Vaya aporte que dio ahí. Es una obra dedicada a la resignación y muerte. Espero que disfruten pues, de Alfred Cortot y de su vida y cómo tocaba. Alfred Cortot nace en Suiza en 1877 y muere a los 84 años en 1962 en Lausana. Era hijo de un padre francés y de una madre suiza. Él se nacionaliza francés. Se considera, después de Pugno, el exponente más destacado de la escuela francesa. Era un pianista notable y poco usual. Aunque sus padres, vale decir, padre y madre, eran pianistas, son sus hermanas las que le dan sus primeras clases. Y sin embargo, cuando va a París en 1886, fracasa en el examen que le hacen en el conservatorio. De este modo, él asiste a las clases de Émile Descombes y luego estudia con Diemé, en cuya clase recibe un primer premio en 1898. Cuando conoce a Anton Rubinstein en París, Cortot toca para él el primer movimiento de la sonata apasionata de Beethoven. Luego de que Rubinstein, Anton, oye esto y luego de un silencio, Rubinstein le dice: mire, jovencito, nunca olvide lo que le voy a decir. La música de Beethoven no se estudia, se reencarna. Y esas palabras Cortot no las olvidó nunca. Luego también conoció en una de las tantas visitas que hacía Saint-Saëns al conservatorio, que iba de alumno en alumno para preguntar qué instrumento tocaba. Bueno, se encuentra con Cortot y cuando le pregunta: ¿y usted qué toca? Y Cortot le dice: yo soy pianista. Saint-Saëns, con un velado sarcasmo, le dice: no exageres, mi pequeño, como diciéndole: tú no eres todavía un pianista. Él cuenta un condiscípulo pues, de
de Cortot, de apellido Benoit, André Benoit, que lo recordaba, si bien como no muy notable y nunca lo admiró, sí como el más decidido y que usaba cualquier medio para obtener lo que él buscaba, que era fama y poder. Por su parte, Cortot opinaba del amigo que era un tipo que tenía un ego muy elevado, pues, y decía algo así como que se pavoneaba mucho el amigo del Bernier. Después de graduarse, Cortot se llena de toda la vida musical europea, tanto como pianista como director. Asiste a Beirut, donde toca para Cosima Wagner. Él vuelve a París y forma la Sociedad para el Festival de Lyrique. Se casa en 1902 con Clotilde Brel, y primera esposa, por cierto, de Romain Rolland. Dirige la presentación de los casos de los dioses y Tristán y Isolda. El amor a él por Wagner era grandioso. Fue un gran wagneriano, de hecho, y tenía todas sus obras de memoria y podía tocarla al piano de memoria, ¿no? Que va a contrastar con lo que vamos a decir posteriormente. Aliado de sus contemporáneos como director y como pianista, introdujo numerosas obras a la nueva escuela francesa. No hay que dudar que contribuyó mucho al alumnado. Él forma un famoso trío, internacionalmente famoso, con Pablo Casals, el violonchelista, y con el violinista Thibaut. Y luego pasa a profesor de curso, del último curso de piano del conservatorio. Ahí forma a pianistas de la talla de Clara Haskell, que por cierto, les recomiendo, estimada audiencia, que oigan a Clara Haskell tocando a Mozart, a Yvonne Le Bourret, a Siguiera Heller y a Magda Tagliaferro. Fundó junto con Auguste Manguiot una escuela normal de música, donde ahí de nuevo desarrollan nuevos alumnos, donde están Dino Lipati, está François, está Igor Markevici y Dino Ciani. Escribió también libros y tratados, editó música, dio conciertos y grabó algunos. Se cuenta, según algunos músicos, entre ellas Carmencita Molero, yo no puedo hablar por mí, porque nunca he tenido una partitura digitada por Cortot, de que tenía una extraordinaria digitación. No sé si alcanza el nivel de Paderewski. Digitación, querida audiencia, es que el que edita la música pone el número del dedo que debe tocar en notas muy claves. Cuando uno, por ejemplo, compite con la digitación de Paderewski, va a pagar la cara, porque tarde o temprano se impone la digitación de Paderewski. Cuando le preguntaban qué tiempo tenía él para ejecutar sus dedos, pues era muy fácil la contestación, porque en realidad no tenía tiempo. Y él cometía una serie de errores cuando tocaba, y eso no se le perdonaba a otros, pero a Cortot sí. Pese a los errores de Cortot, tenía una gran técnica y podía tocar todo tipo de artificio cuando la música así lo exigía, ¿no? Y así lo revelan algunas de sus grabaciones.
como intérprete fue una de las mentes más capaces de su época. Se reúnen en su ejecución tanto autoridad intelectual, aristocracia, poesía y virilidad, una rara mezcla, ¿no? Aunque tuvo algunos, digamos, amaneramientos de la vieja escuela, no sé exactamente qué significa eso, quizá demasiado romántico. Fue ejecutante intelectual, músico profundo, y una mente excelente donde se traslucía cada nota que tocaba, aunque nunca logró una impresión como gran virtuoso. Sin embargo, cada vez que tocaba era reconocible su ejecución. Eso le da personalidad, ¿no? Era una ejecución lógica, recreativa, severamente elegante y con mucha fuerza, ¿no? Tanto emocional como física, ¿no? Importante lo emocional. Mucho más que la mayoría de los pianistas de la música francesa de la época. Tenía un estilo único, se reconocía por su nitidez, su claridad de línea, un rubato inconfundible, pura inteligencia y también, como hablamos, por las notas equivocadas que tenía. Grabó centenas de discos, como luego tiene una mala momento porque se le ocurre tocar en Alemania en la época hitleriana y es declarado persona non grata. Creo que a pesar de que se le permitió, esto casi lo puedo garantizar, pero audiencia no lo puedo asegurar ante ustedes, que tuvo que tocar en Inglaterra y otros países, incluso Rusia, cuando se le permite seguir su carrera desde el 46 en 48. Aunque ya en esa época se presentaban muchos errores, había los dedos débiles y la memoria también. Sin embargo, fue de los pianistas más importantes del siglo XX, con un repertorio que parecía abarcar toda la historia musical, además de que tenía una cultura musical universal y recursos formidables, ¿no? Ningún artista se le aproximó, aunque tuvo rivales como Nat y Lortal. Él muere en Suiza, posiblemente porque nunca pudo volver a España, donde era la madre. Muere en 1962. Como este caballero Cortot se destacó tanto en Chopin y en Schumann, vamos a escuchar de él la balada, en nuestra opinión, la más hermosa de las baladas de Chopin, que es en si menor, opus 23, número 1. Él fue un hombre que se especializó, además de Wagner, como lo dijimos, que lo tocaba de memoria, en Chopin y en Schumann. De manera, querida audiencia, que oiremos la balada en si menor, opus 23, número 1, efectivamente, como dijimos, pero lo que quería revisar aquí
esta fue una grabación de 1926. O sea, todavía Cortot no se equivocaba, de manera que aquí no debe haber errores.
Estimada audiencia, con esto damos fin a este conversatorio como de la serie de los grandes músicos de Alfred Cortot. Espero que disfruten de este pianista que fue también un gran maestro, como ya lo dijimos. Por lo tanto, tiene que apadrinarse la educación que dio a nuevos discípulos. Oiga también a Clara Halsey, si le es posible, una de sus discípulos. Bueno, de nuevo, suscríbanse gratuitamente, hagan los comentarios que consideren juiciosos o pertinentes, que nos ayudan siempre mucho, y gracias, equipo. Y recuerden, los canarios inventaron la música antes de nosotros. Esperamos verlo pronto, querida audiencia y respetada audiencia. Los queremos mucho, ambos. Mariel y yo nos despedimos. Hasta luego.